Hola, ¿qué tal? Es un gusto poderlos saludar nuevamente. Bienvenidos a la clase de comunicación y lenguaje del grado de tercero básico. Mi nombre es Heidi María Yes Mejía. En esta oportunidad tengo el privilegio de darles la clase del curso de comunicación. Sean bienvenidos a cada uno de los presentes. Bien, de inicio tengo 3 preguntas que les voy a dar a conocer con sus debidas respuestas. La primera interrogante dice: ¿qué es el texto literario? Es una forma de comunicación donde el autor es el emisor y el lector es el receptor. ¿Cuántas formas literarias hay? Son 2. Una es verso y la otra es prosa. La tercera pregunta: ¿qué es una forma literaria? Nos dice que es la expresión bella por medio de la palabra oral o escrita. Nuestro tema central es estructura de textos líricos, poemas, himnos, canciones y entre otros. ¿Qué es la estructura de textos líricos? Es la base central del género lírico. También dice que es un texto literario en el que el autor o yo auténtico que determina que es un poético, que expresa sus sentimientos. Su principal característica es emplear la función poética del lenguaje. Es la función que centra su atención en la forma para lo cual usa recursos literarios y tópicos, mucho más que teatro o la narrativa. Los textos líricos se caracterizan por presentar la realidad desde el punto de vista del sujeto, que muestran la visión íntima y personal del ser humano, sus sentimientos, sus pensamientos, estados de ánimos o vivencias. También tenemos lo que son las características de la estructuración de los textos líricos. La primera característica se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañándose con un instrumento llamado lira. Segunda característica: está escrito habitualmente en verso y se expresa mediante la poesía. El siguiente: el autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto. Tenemos lo que son los subgéneros líricos, está lo que son poemas mayores y poemas menores. Cuando hablamos del tema de poemas, tenemos aquí 3 ejemplos, en el cual está el himno, que es una canción religiosa o patriótica muy exaltada y expresa alegría y celebración. El siguiente poema es la oda. Elogia un tema, un objeto, son alabanzas a cualidades que poseen personas o objetos. Tercer poema, la elegía. De carácter melancólico, consiste en lamentar algo, generalmente la muerte de un ser amado. Aquí especifica que hay 3 diferentes tipos de poemas, en el cual, por ejemplo, el himno nacional es algo que es una canción patriótica que expresa alegría y una gran celebración. Y en el otro tipo, que es la elegía, nos dice que es un poema de carácter melancólico que consiste en interpretar una lamentación o una pérdida de un ser querido. Entonces hay diferentes tipos de poemas. También tenemos lo que es el poema de menores, que consiste en 4 poemas. Uno de ellos está lo que es el madrigal, que está asociado al canto y gira alrededor de un tema amoroso y pastoril. El otro, el epigrama. Este poema es ingenioso y satírico y se diferencia de la sátira por su brevedad. La letrilla. Este pequeño poema con estribillo escrito para ser cantado. Aquí hay varios ejemplos de poemas y también el otro importante es epitalamio. Es un escrito en honor a una boda. Aquí podemos observar diferentes tipos de poemas y de géneros líricos. Ahora veremos lo que son los elementos del texto lírico.
Un texto lírico se compone de varios elementos. Aquí tenemos el primer elemento que nos dice que el hablante lírico es el quien transmite sus sentimientos, la voz que nos habla o el yo poético. El siguiente, el sujeto o objeto al cual se refiere el hablante lírico es llamado objeto lírico. El otro elemento es: todo poema tiene un sentimiento predominante. A este sentimiento le llamaremos un motivo lírico. El otro elemento, el temple de ánimo, es el estado de anímico en que se encuentra el poeta. O sea, cuando el poeta quiere interpretar algo de alegría, entonces tiene que ver mucho cómo está su estado de ánimo. El siguiente elemento dice que es el tema, es el asunto principal que se reiteran a lo largo del poema. La siguiente definición, que es la actitud lírica, como se expresa yo poético o hablante lírico, puede ser enunciativa, cuando narra hechos, apostrófica, cuando se dirige hacia alguien, o carmínica, cuando el poeta abre su mundo interior. También tenemos lo que es la estructura formal. La poesía tiene una estructura formal o externa. Sus elementos se refieren a la forma en que está escrito un poema. El poema es todo el conjunto de estrofas que conforman la unidad textual, y la estrofa es el conjunto de versos. El verso es el conjunto de palabras sujetas a medida o ritmo. La métrica es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso, y recordemos que las sílabas métricas son distintas a las sílabas normales gramaticales. Quiere decir que son diferentes. La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso. El ritmo es la distribución proporcional y armónica del acento. Aquí tengo un ejemplo del género lírico que pueden visualizar. Tiene lo que son características, estructuras y determina por estrofas y versos. Cada una de estas características define lo que es el género lírico, la importancia del género lírico, dónde se desarrolla el género lírico y el por qué, cuál es su función. Y es muy importante tener en cuenta diferentes tipos de géneros líricos, como les di a conocer anteriormente, los cuales son los poemas, en qué conlleva el estado de ánimo de cada interpretador, qué es lo que quiere dar a conocer. Y de eso trata lo que es el género lírico, que transmitir emociones sentimentales y visiones para que puedan ser transmitidos de forma coherente y transparente de diferentes tipos de géneros. Bien, siguiendo, les voy a presentar un video en el cual también vamos a determinar lo que es el género lírico. Hoy desarrollaremos el concepto de género lírico, su clasificación, sus elementos y los elementos formales de la poesía. Tengamos presente la clasificación de la literatura en 5 géneros literarios. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañándose con un instrumento llamado lira. Es escrito habitualmente en verso y se expresa mediante la poesía. En el género lírico predomina la expresión de las emociones o sentimientos respecto a una persona u objeto. El género lírico se clasifica en varios subgéneros que podemos dividir en los poemas mayores y los poemas menores. El himno es una canción religiosa patriótica muy exaltada y expresa alegría y celebración. La oda elogia un tema u objeto, son alabanzas a sus cualidades. La elegía es de carácter melancólico, consiste en lamentar algo, generalmente la muerte de un ser amado. La égloga es de temas amorosos, ambientado en la vida campestre donde la naturaleza tiene protagonismo. La canción es un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. La sátira es un poema mordaz y es de carácter burlesco, utiliza la ironía y la ridiculización.
Los poemas menores se caracterizan por su brevedad. El madrigal está asociado al canto y gira alrededor de un tema amoroso y pastoril. El epigrama es un poema ingenioso y satírico. Se diferencia de la sátira por su brevedad. La letrilla es un pequeño poema con estribillo escrito para ser cantado. Un texto lírico se compone de varios elementos. El hablante lírico es el que transmite sus sentimientos, la voz que nos habla o el yo poético. El sujeto u objeto al cual se refiere el hablante lírico es llamado objeto lírico. Todo poema tiene un sentimiento predominante. A este sentimiento le llamaremos motivo lírico. El temple de ánimo es el estado anímico en que se encuentra el poeta. El tema es el asunto principal que se reitera a lo largo del poema. La actitud lírica es cómo se expresa el yo poético o hablante lírico. Puede ser enunciativa cuando narra hechos, apostrófica cuando se dirige hacia alguien o carmínica cuando el poeta abre su mundo interior. La poesía tiene una estructura formal o externa. Sus elementos se refieren a la forma en que está escrito un poema. El poema sería el todo, el conjunto de estrofas que conforman toda la unidad. La estrofa es el conjunto de versos, el verso es el conjunto de palabras sujetas a medida o ritmo, la métrica es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso. Recordemos que sílabas métricas son distintas a las sílabas normales o gramaticales. La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso y el ritmo es la distribución proporcional y armoniosa de acentos. Pero veamos cómo se presentan estos elementos en un poema de José Martí. Podemos ver el poema como un todo, la estrofa como un conjunto de versos y podemos observar también la rima y su presencia ordenada bajo un esquema predeterminado. En la parte inferior vemos la métrica de los primeros versos y podemos contar 8 sílabas métricas. Si contáramos la métrica en cada verso encontraríamos orden y proporción. El ritmo se puede notar mediante la distribución ordenada de acentos rítmicos en cada verso. Como se puede ver, la mayor fuerza de voz en las sílabas de los versos se somete a un orden o distribución regular. Puedes ver el desarrollo de los géneros literarios en los otros videos de este canal y si la información compartida te ayudó, puedes suscribirte a este canal. Como pudieron darse cuenta de la importancia del género lírico, su estructura y qué es lo que quiere transmitir y cuál de las características son esenciales para realizar diferentes poemas. Ahora tengo que darles a conocer que necesito que me respondan un formulario en el cual aquí aparece en el chat, lo pueden responder, este es el enlace y también tienen 3 horas para responder el formulario y me lo pueden adjuntar y después de adjuntármelo pues eso sería todo. Agradezco su atención a cada uno de ustedes por compartir estos conocimientos y prestarme el debido tiempo. Agradezco el espacio brindado, que tengan éxitos en cada uno de los días. Fue un gusto poder compartir con ustedes esta etapa de desarrollo más de conocimiento y espero verlos en otra próxima. Que tengan una bonita tarde. Gracias.